lo que seguirá haciendo también. Entonces, abre tu Biblia, por favor, en el libro de Números. Números capítulo 6. Números capítulo 6. Números capítulo 6, y vamos a estudiar el día de hoy del versículo 1 al versículo 8. Números capítulo 6, del versículo 1 al versículo 8. También ayúdenme ahora a seguir orando en su casa, por favor, por las necesidades que hay, los que se han conectado de alguna manera también allí los viernes a las 8. Te invito los viernes a las 8 a estar orando también por las necesidades de la iglesia. Pongan dentro de sus necesidades en la iglesia, o dentro de sus necesidades de oración, perdón, pongan al hermano Jorge y a su familia. Por allí una de sus hijas dio positivo a COVID, entonces por eso no vinieron el día de hoy. Ellos están bien, los síntomas son leves hasta el momento, pero sí salió positivo. Entonces pónganlo por favor también en sus oraciones, echen una llamadita, háganle saber que también la iglesia estamos con ellos y que los bendigan, y también para que sienta apoyo. Entonces, para que sepan también lo que está pasando. Y si alguno también de ustedes está pasando por algo difícil, háganmelo saber. Queremos seguir orando por sus vidas, queremos seguir poniéndolas en manos de Dios, y también para poder ayudar en la medida de lo posible. ¿De acuerdo? Entonces, Números capítulo 6, versículo 1 dice: habló Jehová a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles: el hombre o la mujer que se apartare haciendo voto de nazareo para dedicarse a Jehová, se abstendrá de vino y de sidra. No beberá vinagre de vino, ni vinagre de sidra, ni beberá ningún licor de uvas, ni tampoco comerá uvas frescas ni secas. Todo el tiempo de su nazareato, de todo lo que se hace de la vid, desde los granillos hasta el ollejo, no comerá. Todo el tiempo del voto de su nazareato no pasará navaja sobre su cabeza hasta que sean cumplidos los días de su apartamiento a Jehová. Será santo, dejará crecer su cabello. Todo el tiempo que se aparte para Jehová no se acercará a persona muerta, ni aun por su padre, ni por su madre, ni por su hermano, ni por su hermana podrá contaminarse cuando mueran, porque la consagración de su Dios tiene sobre su cabeza. Todo el tiempo de su nazareato será santo para Jehová. Ok, vamos a leer hasta ahí. Vamos a orar. Padre Santísimo, te damos muchísimas gracias, Dios. A ti sea la gloria, Señor, a ti sea la honra, Padre. A ti, Señor, sea la adoración, Dios. Y el día de hoy, Señor, tan solo venimos, Dios, acercándonos con un corazón sincero, Dios, delante de tu presencia, Padre, a pedirte, Dios, que seas tú exaltado, pero también, Señor, a pedirte, Padre, poder escuchar tu voz. Queremos, Señor, ser una iglesia obediente, Señor, una iglesia, Señor, que escuche tu palabra, tu voluntad, Señor. Llévanos, Dios, de tu mano. Señor, Espíritu Santo, que nuestra vida, Señor, sea grata para ti, Jesús, y que en cada momento, Señor, nuestro corazón escuche tu voz y escuche tu dirección. Señor, venimos a escuchar de tu voz el día de hoy. Señor, permítenos hacerlo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén, Dios. Bueno, el capítulo 5, habíamos estado platicando acerca del pecado, ¿recuerdas? ¿Qué significaba el pecado? ¿Por qué el pecado esto? ¿Por qué debía de alejarse la gente del pecado? Traía destrucción, traía muerte, traía maldición el pecado a la vida de las personas. Entonces hemos estado platicando de eso los últimos 3 domingos. ¿Cómo es que el pecado viene y destruye la vida de las personas? ¿Cómo es que el pecado viene y destruye prácticamente todo lo que se le pone a su paso? Y bueno, ahora nos brincamos al capítulo 6 y vemos algo muy especial. Y vemos este compromiso de las personas, ahorita lo vamos a estudiar, el compromiso de ser un nazareo. ¿Ok? Tal vez en algún momento recuerdas haber escuchado esa palabra, nazareo. Bueno, déjame explicarte. ¿Alguna vez escuchaste que Jesús es el nazareno? ¿Alguna vez lo escuchaste? Bueno, nazareo es una cosa y nazareno es otra cosa diferente. Son dos cosas diferentes. Es como la magnesia y la gimnasia. Son dos cosas diferentes, ¿ok? Un nazareno
es una persona que nació, creció en la ciudad o en el pueblo de Nazaret, ¿ok? Como silagüense, como romitense, como leonés, como guanajuatense. Es alguien que nació y creció en esa ciudad, en Nazaret. Entonces Jesús es el nazareno. ¿Por qué? Porque nació, porque creció en la ciudad de Nazaret. Allí era donde era su papá, su mamá, allí vivió, allí creció y todo el asunto. Entonces por eso le llama que Jesús es el nazareno. Pero nazareo es algo diferente. Nazareo es una persona que se dedica a Dios, una persona que voluntariamente dedica su vida a Dios. Ahora vamos a explicar esto del nazareo o del nazareato. ¿Ok? Vamos a explicarlo el día de hoy poco a poquito, ¿de acuerdo? Mira, la nación de Israel, el pueblo de Israel, había sido llamada para ser diferente. Lo hemos dicho una y otra vez, ¿de acuerdo? Todo el libro de Levítico vimos que el pueblo de Israel había sido llamado para ser una nación diferente. Diferente a todas las demás naciones de la tierra y diferente a las naciones en la cual Dios les iba a hacer entrar en la tierra prometida, que era la tierra de Canaán. Entonces Dios le dijo, y seréis diferentes. Haréis distinción entre lo santo, entre lo profano, entre lo bueno y lo malo. Entonces Dios estaba guiando al pueblo de Israel a hacer una diferencia, a ser una nación santa. En el libro de Levítico también vemos que dice Dios, y me seréis santos porque yo soy santo. Y recuerda que la palabra santo no es la idea que prácticamente nos han metido siempre en base a la religión popular en la cabeza de un santo es esta persona, un santo es esta imagen, un santo es esto. No, un santo dentro de la Biblia, dependiendo de la definición bíblica, un santo es alguien que se ha apartado para Dios. Alguien que se ha dedicado a Dios. Entonces Dios dijo, y me seréis una nación santa. Ahora también a la iglesia el día de hoy, tú y yo que somos parte de ella, Dios nos ha llamado a ser santos. Y entonces tú y yo somos santos. Ahora, santos, ¿por qué? No porque santo signifique alguien que es moralmente intachable, perfecto, sino que santo significa alguien que Dios apartó, alguien que dijo, esto es para mí. Alguien que dijo, yo voy a poner mi nombre sobre él o sobre ella y es para mí, nada más, exclusivamente para mí. Eso es santo. Ahora, Dios le había dicho al pueblo de Israel que fuera diferente de las demás naciones de alrededor, de las demás naciones donde iban a entrar a la tierra de Canaán, y debían de ser un ejemplo de obediencia y de compromiso con Dios. Porque a través del testimonio que el pueblo de Israel tuviera con Dios y delante de las demás personas, entonces las naciones de alrededor verían quién es Dios. Entonces, a través de su comportamiento, a través de su obediencia, a través de su compromiso con Dios, las demás personas conocerían a través de Israel quién era Dios. Y entonces cuando todos los demás estaban confiando en estatuas, estaban confiando por ejemplo en Egipto, un dios con cara de cocodrilo, un dios con cara de chacal, un dios con cara de halcón y cosas semejantes, así también Dios les dijo, ok, yo quiero que ustedes den ejemplo a todos los demás, a las demás naciones de la tierra. Y entonces sería cumplida la bendición o la promesa que Dios le dijo a Abraham. Le dijo, en ti serán benditas todas las familias de la tierra. ¿Por qué? En primer lugar, por creer en Dios, por obedecer la voz de Dios y por demostrar las maravillas que Dios tenía para toda la gente, para todas las naciones, inclusive para ti y para mí que no formamos parte de ese pueblo de Israel. Entonces, el pueblo de Israel debía ser un ejemplo de obediencia y de compromiso con Dios. Ahora yo te pregunto, ¿lo fueron? No, no lo fueron. Cada quien se descarriló, cada quien se descarrió. No llegamos ni siquiera al término de números, cuando ya toda la gente ya se había descarriado, cada quien hizo lo que se le pegó la gana. En el libro de Jueces vemos al final que decía, o que dice un pasaje, dice, y cada quien hacía lo que mejor le pareciera. O sea, cada quien actuaba como
como, no quiero decir como Dios le daba a entender, porque no es de esa manera, sino más bien como cada quien quería actuar en toda la nación de Israel, y ya estaban dentro de la tierra de Canaán, ya habían conquistado la tierra de Canaán, se habían olvidado de Dios, se habían olvidado del pacto que Dios tenía para ellos, se habían olvidado de lo que Dios les había dicho. Y entonces, más allá de ser un ejemplo, eran así como una lamentación. Ay, pobrecitos, mira los israelitas. Y ahora mira, se lo están llevando todos amarrados, todos encadenados a Babilonia. Mira nada más, pobrecitos, ¿dónde está su Dios? Ese Dios que tanto decían, pobrecitos israelitas. Y la gente tal vez se burlaba. Hay historias, por ejemplo, del pueblo de Edom, los primos de Israel, en donde este pueblo de Edom no solamente se burlaba, sino que también decía, acá hay otro hebreo, otro israelita, vayan por él. Y los acusaban. Y entonces se reían Edom y todos ellos de lo que estaban haciendo con el pueblo de Israel. Entonces, más allá de ser un ejemplo, fueron la verdad en muchas ocasiones una gran decepción. Y traslademos eso entonces ahora a la iglesia el día de hoy. También Dios nos pide ser un ejemplo. También Dios nos pide ser obedientes. También Dios nos pide ser bendición para todo lo que tenemos a nuestro alrededor. Y ahora piensa en este momento, ahorita, en este lugar donde estamos, todo lo que tenemos a nuestro alrededor. Y tal vez puedas decir, pues hay puro barbecho, man. ¿A quién vamos a hacer ejemplo? ¿A los pajaritos? ¿A los tlacuaches que pasan en la noche? ¿A quién vamos a hacer ejemplo? ¿A las víboras prietas que se enredan en los castillos que están allí? ¿A quién vamos a hacer ejemplo? ¿Sabes? Tú y yo somos ejemplo, aunque no querramos, de mucha gente. Y al día de hoy, ya mucha gente sabe que este es un lugar llamado iglesia cristiana. Y hay mucha gente que ya entiende, que ya sabe. Y hay mucha gente que está empezando a tener curiosidad. Y es por eso que tenemos que empezar a planear una estrategia diferente de qué vamos a hacer. Por eso te invito el próximo domingo. Pero bueno, eso es otra cosa. Entonces, Dios nos llama también a ser un ejemplo. Dios nos llama dentro de nuestra Canaán, dentro de nuestra tierra prometida. Dios nos llama a ser un ejemplo de obediencia y de compromiso para Dios. Entonces, Dios esperaba que a través de este estilo de vida o del estilo de vida del pueblo de Israel, las demás naciones conocieran al Dios verdadero. Entonces la gente la gente no conocía quién era Dios, y entonces a través de su vida el pueblo de Israel decía, este es Dios. Entonces piensa, por ejemplo, por un momento en tu vida. ¿Qué es lo que tú estás haciendo para demostrarle a la gente y que la gente se dé cuenta de quién es Dios? O sea, ¿qué es lo que tú estás haciendo yo el día de hoy en mi vida? Y entonces digo, este es Dios, este es Jesús, este es el que me salvó. ¿De qué manera tú y yo hacemos eso en nuestras vidas? Entonces, el ser apartados como naciones, o para que las naciones conocieran al Dios verdadero, es un gran compromiso. Ser apartados nosotros como iglesia para que la gente sepa quién es Dios es un gran compromiso. El ser apartados para Dios ya era un compromiso de sangre en el pueblo de Dios. ¿Qué significa esto que es un compromiso de sangre? O sea, siendo israelitas ya debían de ser un ejemplo. O sea, no era así como que, ay, yo sí soy sumo sacerdote. Ah, yo soy levita. Entonces, como es sumo sacerdote y como es levita, ellos sí tienen el compromiso de portarse bien. Ellos sí tienen el compromiso de buscar a Dios. Nosotros, la demás bola, la demás raza de todos los israelitas, nosotros no tenemos tanto compromiso. Y eso fue el error de mucha gente. Y entonces creyeron, tal vez, que no tenían tanto compromiso como el sacerdote. Aarón fue el que la regó. Aarón, ese sí que se porte bien. Y toda la gente, todos los levitas, ellos sí. Pero no. Ya si una persona nacía en el pueblo de Israel y si tenía sangre judía, entonces ya tienen el compromiso de que entonces dar un buen testimonio y de obedecer a Dios. El servicio en el tabernáculo era hecho por Aarón, sí, por sus hijos y por los descendientes de la tribu de los levitas, sí, pero Dios al mismo tiempo estableció este mecanismo para las personas que querían dar más de sí a Dios sin pertenecer a la tribu de Leví. ¿De qué estoy hablando? Del nazareo, de ser un nazareo. Entonces recuerda, dentro del tabernáculo estaba el sumo sacerdote, sus hijos
Y ellos estaban allí llevando los sacrificios, llevando a la gente, diciéndoles que era bueno, que no era bueno. Y entonces todos los levitas también ayudaban, arreglaban aquí, limpiaban allá, iban para acá, cargaban en medio del desierto. Pero tal vez alguien que no era de la tribu de Leví podía decir, bueno, yo quiero servir, bueno, yo quiero ayudar, bueno, yo qué puedo hacer si en mi corazón está ayudar. Y entonces recuerda lo que dijimos hace ya mucho tiempo con respecto al servicio. Cuando te dije, es que en alguna ocasión hubo un ejemplo en mi vida que me decía, es que el servicio a Dios solamente es ¿no? Y yo te decía, no solamente es eso, sino que hay una amplia gama, hay un abanico muy grande para servir a Dios. Y la primera cosa o la primera instancia donde podemos servir a Dios es dando un buen testimonio a las demás personas. Y bueno, recuerdan lo que dijimos en aquel entonces acerca de ser vestidos del Espíritu Santo, acerca de tener un buen testimonio, acerca de todo esto. Pero cuando hablamos del Nazareto, hablamos de personas que voluntariamente llevaban su vida a Dios. Decía, yo no soy de la tribu de Leví, yo soy de la tribu de Rubén, yo soy de la tribu de Judá, yo soy de la tribu de Efraín, pero yo quiero servir a Dios. Entonces entra en este momento el ser un nazareo. Sin pertenecer a la tribu de Leví, la gente podía acercarse a Dios y podía servir a Dios, no como el sumo sacerdote, no como un sacerdote, no como un levita, pero podía llegar a servir. Dios no hace acepción de personas, dice la palabra. Dios no dice, ay, tú no, ay, es que ustedes no, ay, es que ustedes, es que tú estás feo, ¿no? Ay, es que tú no eres el elegido, tú no eres escogido, es que, no, como que no. Dios no hace acepción de personas. Para Dios todos somos útiles. Y Dios siempre se basa en lo vil y menospreciado para enaltecer su nombre. Entonces, Dios no hace acepción de personas, siempre tiene las puertas abiertas para que todo aquel que quiera más de Dios, entonces pueda tener más de Dios. Quien quiera buscar más de Dios, siempre podrá tener más de Dios. Repito, Dios no hace acepción de personas, las puertas están abiertas delante de Él. Si hay alguien que quiera más de Dios, entonces Dios le va a dar más. Si hay alguien que quiera buscar más de Dios, entonces siempre tendrá más de Dios. El asunto es que ni queremos, ni nos interesa en muchas ocasiones. Nos quedamos así como el pueblo de Israel a veces, ¿no? Ah, pues ya soy iglesia. Ah, pues ya estoy salvo. Ya así me quedo, ¿no? Ya soy elegido, yo soy el pueblo de Israel. Ah, pues ya, ¿no? Pero a veces hablo de que no nos interesa ir más allá. No nos interesa buscar un poquito más de Dios. Por ejemplo, ¿cuántas veces abres tu Biblia en la semana? Que no sea domingo y que no sea del discipulado de mujeres que están llevando las mujeres ahorita. ¿Cuántas veces abres tu Biblia? ¿Cuántas veces, si no existía el discipulado de mujeres en este momento, abrirías tu Biblia? ¿La abrirías? ¿Orarías a Dios? ¿Estás llevando un estudio en tu vida? Y entonces, ¿estás buscando un poco más o solamente te estás quedando con lo del domingo? Solamente te estás quedando con lo que alguien más te está diciendo. Y sabes, Dios quiere hablarte directamente a ti. Dios quiere tratar contigo directamente. O sea, Dios no viene y dice, ay, mira, Alejandro, dile a fulano de tal y dile a sutano de tal que entonces yo quiero. No, así no funciona. Dios quiere una comunicación directa contigo. Dios quiere hablarte a tu corazón. Dios quiere hablarte a tus oídos. Así tal cual. Dios quiere decirte, hijo mío, esto. Hija mía, esto. Entonces, el que quiere más, Dios le da más. El que busca más, Dios se permite ser encontrado por esa persona. Pero ¿qué pasa cuando ni queremos ni buscamos? Dice Mateo capítulo 7, versículo 7. Mateo capítulo 7, versículo 7. Mateo capítulo 7, versículo 7 dice, pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. Mateo 7:7. Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide, ¿qué dice? Recibe. Y el que busca, ¿qué? Halla. Y el que llama, ¿qué?
se le abre. Entonces, cuando hablamos acerca de la palabra y hablamos acerca de buscar de Dios y hablamos acerca de la llenura de Dios y hablamos acerca del Espíritu Santo y de las maravillas de Dios en nuestras vidas y en la iglesia y en todo alrededor donde tú y yo estamos, entonces, ¿es posible? Sí, sí es posible. Hay una canción de un cantante cristiano, se llama Marcos Vidal. Y este hombre, en una canción, tal vez la has escuchado, los viejitos como yo la hemos escuchado un poquito más. Esta canción dice, ¿dónde están los Danieles? ¿Dónde están los Isaías? ¿Dónde están los Jeremías? ¿Dónde están los Elías que oraban y hacía que cayera fuego del cielo? ¿Dónde están? Y entonces la canción se genera o busca hacer conciencia de que la gente, la iglesia, estamos demasiado cómodos. Aún en un lugar así, como el que estamos ahorita, estamos demasiado cómodos. Porque aún sin tener paredes, no sabemos que nadie nos va a perseguir. Sabemos que nadie va a venir y nos va a apuntar con un rifle y nos va a decir, deja de creer en Dios. Nadie va a venir y nos va a matar. O sea, sabemos que no pasa eso. Y estamos a veces tan cómodos que somos tan conformistas para decir, es que hasta aquí, o sea, Dios es bueno y ya. Y Dios es bueno con fulano, con sutano y ya, pues qué chido, ¿no? También conmigo. Aquí estoy y tengo vida y Dios me sanó del coronavirus y cosas de esas, ¿no? Y ya. Y nos quedamos con, es suficiente. Pero tú sabes, si conoces de Dios, tú sabes que con Dios nunca es suficiente, porque Dios es eterno. El asunto no tiene que ver con si Dios nos da o no nos da, si Dios nos bendice o no nos bendice. El asunto es con qué tanto tú o yo queremos que Dios siga bendiciendo, queremos que tú y yo nos siga usando y queremos que tú y yo seamos llenos del Espíritu Santo. O sea, imagínate si yo te dijera, el próximo miércoles, los espero aquí a las 5 de la tarde y vamos a tener una reunión de oración para pedir la llenura del Espíritu Santo. ¿Vendrías? No sé. Vamos a pedir la llenura del Espíritu Santo. Vamos a pedirle a Dios que venga y que entonces empiece a hacer su obra con nosotros. Y si Dios quiere hacer milagros, que los haga. Y si Dios quiere dar profecía, que la dé. Y si Dios quiere dar revelación de esta manera, que la dé. Y si Dios quiere hablar de aquella otra manera, que lo haga. Si Dios quiere hacer un milagro por allá o por acá, que lo haga. Pero el asunto es que comenzando conmigo, yo el primero, a veces nos sentimos conformes y nos sentimos suficiente con lo que tenemos. Nos sentimos suficiente con lo que estamos viendo. Y a veces no buscamos un poquito más. Tal vez me vas a decir loco o tal vez vas a decir que, ay, ¿por qué digo esto? Pero sabes, hay mucha gente que pide que toda esta situación se aminore, que volver a la normalidad de la cual ya teníamos. No me gusta la nueva normalidad, mejor la normalidad anterior. Yo estaba bien a gusto así, que no sé qué, sin que nadie me molestara, bla, bla, bla. Y entonces, si yo te digo, las cosas van a estar peor. O sea, porque el tiempo, yo no sé si te pasa a ti, pero hoy es domingo y ya mañana es jueves otra vez. ¿Te pasa? O no, yo soy el único. Hoy es domingo y mañana es jueves. Pues es un decir, pues. Se pasa bien rápido. Últimamente yo siento que se pasan muy rápido los días. Y tenemos que estar bien alertas porque Mateo nos habla acerca de esto. Jesús nos dice, y en aquel entonces los días se acortarán por causa de mis escogidos. Y entonces verán señales en el cielo, pestes, enfermedades. Híjole, el tiempo está corto, el tiempo está aquí, ya se está cumpliendo todo. Pero bueno, entonces, el que busca encuentra. El asunto es que a veces no queremos buscar. El que llama se le abre. El asunto es que a veces no queremos llamar. El que va y busca de Dios, Dios se le muestra en toda su plenitud. El asunto es que somos conformes. De la misma manera que el pueblo de Israel, la iglesia hoy tenemos un propósito. Descansamos en una promesa
y seremos sustentados hasta llegar al lugar que Dios ha preparado para nosotros. Algún día Jesús vendrá, algún día sonará la trompeta y tal vez estemos aquí reunidos y entonces vamos a ver la nube que se atraviesa por allí y la trompeta la vamos a escuchar y ojalá, espero en Dios, que sea un día como hoy, un domingo en que estemos aquí todos juntos y que estemos reunidos para escuchar y buscar de Dios juntos y irnos todos juntitos, porque nos vamos a ir todos juntos, ¿verdad que sí? Espero que sí, ¿verdad? Si lo crees, ¿verdad? Bueno, acuérdate del testimonio. Pero bueno, entonces, imagínate, como iglesia somos sustentados, descansamos en una promesa y el Espíritu Santo nos lleva hasta ese día en el cual seremos llevados con Él. Ahora, si esto es así, lo que estamos hablando, ¿por qué buscar más de Dios? Hace rato te dije eso, ¿no? Es que no queremos, no nos da más porque no queremos buscar más. Y entonces al nazareo, ¿por qué este hombre, si Dios ya tenía una promesa sobre ellos, o personas así de las demás tribus, por qué si Dios ya los estaba sustentando? Dios estaba con ellos. Veían la nube en el día, veían la columna de fuego en la noche, arriba del tabernáculo. La presencia de Dios estaba descansando alrededor de ellos en el campamento. ¿Por qué alguien quería más? ¿Por qué alguien decía en su corazón, yo quiero más de Dios? ¿Por qué alguien querría más de Dios? ¿Cuál era la motivación de una persona para ser un nazareo? Es decir, yo no soy en la tribu de Leví, yo no tengo nada que ver con el sacerdocio, yo soy hijo de Efraín y entonces yo quiero ir a servir a Dios. Yo tengo la intención, tengo el compromiso, tengo en mi corazón servir. Dime en qué te ayudo. ¿Por qué alguien quisiera más? ¿Por qué alguien quisiera ir un poquito más allá? ¿Por qué alguien no se conformaría con lo que Dios le da? ¿Sabes? El día de hoy yo te invito a que no seas conforme. No te conformes a lo que Dios tiene a tu alrededor, que es algo excelente, que es algo conforme. Eso de conforme no significa mediocre, o sea, no es lo mismo. Nos conformamos y decimos, ya descansamos en una promesa, ya estamos aquí tranquilos, estamos a gusto, estamos en nuestra tierra prometida y bueno, ya lo que sea que venga que venir, pues ya es ganancia. Pero ¿por qué no buscamos un poco más? ¿Por qué alguien quisiera buscar más de Dios? ¿Cuál es la motivación para una persona de Israel que no es de la tribu de Leví ser un nazareo? Es decir, dar su vida a Dios. ¿Cuál era esa intención? ¿Cuál sería el propósito para hacer las cosas diferentes aún en medio del pueblo? Porque todos lo veían y sabían que era un nazareo por el pelo largo que tenía. Mira, ahí iba un nazareo. ¿Cuál era la intención? ¿Cuál era el propósito de ser diferentes en medio del pueblo? Si ya le estoy dando algo a Dios, que es mi obediencia y cumplir su palabra, ahora como iglesia, ¿cuál sería mi motivación para ir un poco más? Para dar un poco más. ¿Se acuerdan que un día platicamos acerca de dar una milla más en un domingo? O sea, ¿cuál es mi intención de dar un paso más? ¿Por qué? ¿Por qué sería más? ¿Por qué lo tendría que dar? ¿Por qué si me lo estás diciendo a alguien, por qué tendría que hacerlo? Me está manipulando la mente, me está lavando el cerebro para que, yo le haga más o yo está haciendo más. No es eso. ¿Por qué alguien tendría esa motivación? El día de hoy se supone que tú y yo obedecemos a Dios, cumplimos la palabra de Dios, ¿y por qué yo tengo que darle más a Dios? ¿Por qué tengo que darle más mi vida? ¿Por qué tengo que darle todo? Dios pide el diezmo, por ejemplo. Regrésame a mí lo que es mío. Pero si yo te dijera que una persona da el 50%, ¿por qué da más? Si Dios nada más pide el 10%, precisamente por nuestro duro corazón. Hablando del diezmo, así muy rápido, hay mucha controversia, mucha gente que habla acerca del diezmo y vas a encontrar en las redes sociales y en YouTube y en todas partes, unos que dicen, yo estoy a favor del diezmo, otros que dicen, no, yo no estoy a favor del diezmo, esa es una mentira, esa es una mentira de Satanás, ya no estoy bajo la ley, estoy bajo la gracia. Hay una gran polémica en cuanto a esto, pero el asunto es que ninguno de ellos se percata del principio bíblico general en la Biblia, en toda la Biblia, que es honra a Dios con tus bienes. Ese es el principio bíblico. Honra a Dios con tus bienes. Y entonces cuando Dios dice, yo quiero que me honren con sus bienes, entonces la gente se hacía la sorda.
Ah, sí, Dios ya tiene suficiente. Yo quiero que me honres con tus bienes. Ah, sí, sí, Dios. Tú eres el dueño del oro y la plata, Dios. ¿Vas a querer mi peso? ¿Para qué? Y entonces dice Dios, ok, entonces vamos a ponerlo como una ley. Yo quiero que me honres y me vas a dar el 10. El 10 es el mío. Y entonces lo establece por el duro corazón de las personas. Ahora, la pregunta hoy sigue siendo la misma. ¿Por qué darle a Dios algo más? Ya estoy obedeciendo a Dios. Estamos en el supuesto que como iglesia obedecemos a Dios, cumplimos su palabra, vivimos una vida como hijos y cristianos, hijos de Dios, agradable a Dios, de un olor fragante a Dios. Ese es el supuesto. ¿Por qué darle más? Si Dios pide el 10, ¿por qué darle el 50? ¿Por qué? ¿Qué no es suficiente el 10? ¿Por qué? Y es lo que estamos descubriendo el día de hoy. ¿Por qué buscarle más? Estamos hoy aquí reunidos y estamos escuchando la palabra de Dios y vamos para un lado y vamos para el otro de la palabra y tal vez Dios te está hablando de una manera y las mujeres están escribiendo allí las notas para decirlas en su tarea. ¿Qué fue el versículo que más te habló el domingo? Pero ¿por qué buscar más de Dios? ¿Por qué buscar más de Dios? ¿Sabes? Dios es grandioso, inmensamente bueno, magníficamente hermoso y muchas veces nos quedamos con solamente una pizca de Él. Cuando podemos buscar más de Él, nos quedamos, nos conformamos. ¿Por qué buscarle más? Hablando de todo esto, de todas esas preguntas, solamente hay una palabra que me dio muchas vueltas en la cabeza y es por agradecimiento. Fue lo único que Dios me puso en mi corazón y en mi cabeza. ¿Por qué alguien quisiera dar más? Si Dios exige el 10, ¿por qué alguien daría el 50? Si Dios exige una hora de mi vida, ¿por qué darle toda mi vida entera? Si te platiqué un día lo que me pasó, tal vez te acuerdas, si no, te lo recuerdo, ¿no? En una ocasión, hace ya mucho tiempo, antes de que fuera pastor y todo, mi esposa y yo emprendimos un negocio. Y entonces quisimos como, pues, comer y que ese negocio fuera fructífero y todo lo demás. Oramos. El lugar donde pusimos el negocio parecía un restaurante de fritangas. Echamos aceite por todos lados para ungirlo, para bendecirlo. ¿Y sabes qué pasó? Ni siquiera 2 meses pasaron cuando tuve que cerrar ese negocio. Ni 2 meses. Solamente tuve para pagar una renta. La segunda ya no la puedo pagar. Y yo decía, antes de empezar esto, yo decía, Señor, ¿con qué te puedo dar más gloria? ¿Con qué te puedo dar más gloria? Y yo decía, no, pues voy a poner mi negocio. Yo me contesté solo. 5 años después, en un día que estaba orando, Dios me dice, oye, ¿te acuerdas de aquella vez que me preguntaste con qué te puedo dar más gloria? Sí, Señor. Y me dice, pues te contestaste tú solo. Digo, sí, ya sé que me contesté yo solo. Y dice, ¿quieres saber la respuesta de esa pregunta? 5 años después. ¿Quieres saber la respuesta de esa pregunta? Pues sí. Ya a lo mejor ya no tiene caso, ¿verdad? De aquel lado, porque pues ya pasó, ya estoy en otro lugar, ya soy pastor. Pero bueno, sí, a ver, dímela, ¿cuál era tu respuesta? Bueno, en primer lugar eres un desesperado, me dijo, por no esperar la respuesta. Y mi respuesta es, con lo que me puedes dar más gloria es con tu vida entera. Paz. Gánale a Dios. Gánale a eso. Entonces, ¿por qué dar más? Por agradecimiento. Tan solo por eso. ¿Por qué alguien diría, yo quiero seguir sirviendo, yo quiero ayudar más, dime en qué más puedo hacer? No me importa lo que hago, yo quiero hacer, yo quiero buscar, yo quiero decirle a Dios que estoy tan agradecido con Él. El asunto del diezmo solamente es un ejemplo, ¿eh? No vayas a pensar que me encanta el dinero ni cosas de esas, tú lo sabes, ya me conoces, somos de casa. Solamente es un ejemplo para enseñarte lo que Dios quiere, ¿no? 1 hora, 2 horas aquí. Señor, pero ya me dicen el mártir de Calvary. ¿Por qué? Pues porque estoy allí en el frío. 1 hora, Señor, escuchando a ese pelón. Ya si de por sí es difícil escucharlo, ahora me pones frío. Y al rato va a venir el calor. Y vas a sufrir igual. Y luego van a venir las lluvias. Y vamos a estar aquí sufriéndole.
todos enlodados. Ya nos dicen los mártires de ramales. ¿Por qué darle más? Por agradecimiento. Te hablo de mí. A lo mejor cuando te digo, es que quiero ir a Lucero de Ramales, y es que quiero abrir acá en La Cotorra, y es que quiero ir allá, y es que quiero ir al otro lado, y es que quiero ir allá. ¿Sabes? Lo único que hay alrededor de mi corazón, y así como palomitas, brota, es agradecimiento. Porque yo sé en quién confío, y yo sé en quién confiamos, y que es el único, Él, Dios, el que va a permitir y el que nos va a ayudar en medio de todo esto. Y entonces, por agradecimiento, hago lo que hago. Por agradecimiento, que en tu vida también pase lo que tenga que pasar. Por agradecimiento. El nazareato era un acto voluntario. Algo que alguien decía, yo quiero hacerlo por voluntad propia. ¿Por qué? Porque no sé, porque estoy agradecido con Dios. Yo quiero dar más, quiero caminar 2, 3, 4, 5 millas más. Yo te ayudo, no me importa, yo quiero seguir sirviendo a Dios, pero es que esto no me importa. Yo quiero darle mi vida a Dios porque es de Él. Él dio toda su vida, dice Romanos, que Él no escatimó para salvar mi vida. ¿Cómo voy yo a escatimar en darle a Dios y lo que Él me pide? Aunque Dios dice, ya nada más dame esto, yo quiero darle más. Quiero darle toda mi vida. Y tiempo me falta, y fuerzas me faltan también para seguir haciendo todo lo que quisiera hacer. Te hablo de mí y te hablo de la iglesia, pero esperamos el tiempo de Dios y espero la dirección de Dios cada día. Y es algo de lo que también quiero platicarte dentro de 8 días. Entonces, agradecimiento. ¿Agradecimiento de qué? Te salvó, me salvó. ¿Agradecimiento? Pues casi me muero de coronavirus. O sea, no estamos hablando de este mundo. El reino de Dios no tiene que ver con este mundo. Agradecimiento si me acaban de despedir. Agradecimiento si me acaban de descubrir una enfermedad fulana de tal acá. Agradecimiento si el otro día quién sabe quién me maltrató. ¿Agradecimiento de qué? Híjole, ¿quieres que hablemos de agradecimiento a Dios? De lo que Dios ha hecho en tu vida. No acabamos. Versículo 1 y 2 de Números. Dice, habló Jehová a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, el hombre o la mujer que se apartare haciendo voto de nazareo para dedicarse a Jehová, hasta ahí, el hombre o la mujer que se apartare haciendo voto de nazareo para dedicarse a Jehová, tiene una coma, pero nada más esos dos, el hombre o la mujer. Hombre o mujer que se apartare, es decir, cualquiera podía acercarse. Ya no solamente era varones u hombres, sino también dice hombre o mujer que quisiera servir. ¿Y qué tal vez pudieran estar haciendo? No lo sé. No hay mucha referencia acerca de lo que hacía un nazareo. Una de las historias de un nazareo es, por ejemplo, Samuel, el hijo de Ana. Y entonces decía que servía y ministraba en el templo de día y de noche. Ahí vivía el niño Samuel. Otra historia, por ejemplo, de otro nazareo es Sansón. Sansón ayudaba e hizo justicia y peleó en contra de los enemigos de Dios. Las historias ya las conocemos, ¿no? Pero eso es lo que hacía. No hay muchas referencias al respecto. Juan el Bautista es otro de ellos. Y entonces Juan el Bautista predicaba, hablaba, iba y entonces decía quién es Dios. Y preparó el camino. Pero así como ellos, hubo muchos más que no están allí registrados. Y entonces, ¿qué es lo que hacían? No hay muchas referencias, pero sí dice que servían y ministraban en el templo. Tal vez para darle de comer a los perros. Tal vez para barrer aquí. Tal vez para limpiar allá. No estoy lavando el cerebro para que me ayudes a darle de comer a los perros, ni a barrer, ni a limpiar. Pero es algo que se me ocurrió. O sea, ¿qué hacían? Servían. ¿De qué manera? No lo sé. Lo que sí no podían hacer era tocar las cosas que eran sagradas. ¿Te acuerdas de todo eso? No podían hacer lo que el sacerdote hacía. Pero prácticamente los requisitos que tenían eran casi iguales a los levitas y a los sacerdotes.
No podían tocar cosa mortífera, no podían tomar el jugo de la uva, ni vino, ni nada de esas cosas. Entonces eran los requisitos muy similares. Servían, podían hacer muchas cosas. ¿Qué se puede hacer en una iglesia? Muchísimas cosas, mucho. Entonces, Dios no obliga a nadie. ¿Tú estás consciente de eso? Dios no está obligando a nadie, ni Dios pone así una carga, es que tienes que hacerlo. Dios no está obligando a nadie. Imagínate si empezáramos a obligar a las personas, pues entonces seríamos una iglesia legalista. Y tendríamos ese cáncer encima de nosotros, el legalismo. Pero no. Yo te lo he dicho desde hace mucho tiempo, aquí no obligamos a nadie. Si tú vienes, si tú quieres hacer, es porque tú lo quieres hacer. A lo mejor sí te voy a preguntar, pues, ¿por qué no quieres, no? Pues, ¿qué pasó? Debes estar agradecido con Dios. Pero Dios no obliga a nadie. Mira lo que dice Hechos capítulo 10, versículo 32. Hechos 10, 32. ¿Ya te caló el frío? ¿No? Yo sé que tienes fuego por dentro. Hechos capítulo 10. Es difícil, ¿verdad? Con el aire. Hechos capítulo 10, versículo 32. Dice, envía pues a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro, el cual mora en casa de Simón, un curtidor junto al mar, y cuando llegue él te hablará. Así que luego envié por ti y tú has hecho bien en venir. Ahora pues, todos nosotros estamos aquí en la presencia de Dios para oír todo lo que Dios te ha mandado. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo, en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Dios no hace acepción de personas, sino que de toda nación se agrada. Y se agrada de aquel que hace justicia. Dios no excluye a nadie. Muchas veces, por ejemplo, he escuchado mujeres que dicen, ay, es que Dios nada más quiere trabajar con los hombres, porque Dios es un Dios misógino, ¿no? Nada más es machista, a él no le gustan las mujeres. No, no es cierto. Dios no es nada de lo que dice la gente, no le creas de eso. Dios ama a los hombres tanto como ama a las mujeres, solamente que tiene un propósito diferente para cada uno de ellos. El punto es que entendamos ese propósito. Cuando hacemos las cosas bajo ese propósito, hay bendición y hay vida. Cuando alteramos ese propósito, híjole, las cosas no están bien. Entonces, Dios no hace acepción de personas. Hombre o mujer, lo acabamos de ver. Antiguo Testamento. Hombre o mujer que se apartare para hacer el voto de Nazareo. Hombre o mujer. Entonces, el voto de Nazareo era una decisión que cualquiera que quisiera lo podía hacer. Pero que sí era muy evidente. Y es que el voto, enmarcaba un compromiso. O sea, ellos decían, ok, yo me voy a dedicar a ser un nazareo. Y entonces, por ejemplo, tal vez en las mujeres no se les veía mucho porque su pelo era largo, ¿no? Pero en un hombre sí se dejaba el pelo largo, pues, o no se cortaba el pelo. Y entonces era evidente, ¿no? A lo mejor muchos traen el pelo cortito. Y entonces ese hombre, mira, ese trae el pelo, tal vez es un nazareo. O sea, había una distinción. O tal vez cuando lo invitaban a comer decía, no, yo nada más pura agüita, ¿no? ¿Por qué no quieres tomar ni jugo de uva? No, es que tengo un voto con Dios. Es nazareo. O sea, había una diferencia en sus vidas. Y entonces, esa decisión era enmarcada como un compromiso. Es decir, tengo un compromiso con Dios. No es, es que no me corto el pelo porque no tengo para el peluquero. Y es que no, jugo de uva no, porque pues está feo, no me gusta la uva. No, era ellos cuando hablaban de ser nazareos, hombre o mujer, si fuera cualquiera de los dos, entonces hablaba de un compromiso. Y decía, es que tengo un compromiso con Dios. Yo he querido servir a Dios. Y entonces Dios me dice, entonces si quieres hacerlo de esa manera, entonces vas a cumplir con estos requisitos. Estoy cumpliendo un compromiso con Dios. Pero ¿hasta dónde llega nuestro compromiso? ¿Hasta dónde llegaba ese compromiso? Los nazareos podían escoger dedicarse a Dios por un periodo de tiempo. Algunos lo dedicaban toda su vida, como Samuel.
Algunos lo dedicaban solamente por un tiempo, algunos meses, algunos años. También el nazareo era una persona que podía estar casada, podía tener familia. Y entonces puede decir, es que yo tengo familia, porque también, ya sabes, ¿no? De repente cuando decimos, ay, es que me quiero dedicar a Dios, es que quiero dedicar mi vida a Dios dentro de la religión popular, ya sabes. Entonces hay personas que traen sotanas y hay personas que traen cosas aquí en la cabeza y todo lo demás, ¿no? Y entonces una de las cosas es el celibato que practican. Es decir, no se casan. Pero no, el nazareo era una persona que estaba casada, podía tener hijos, pero seguir siendo nazareo. Cumplir sus votos delante de Dios y seguir siendo nazareo y tener su familia. Y después cuando cumplía sus votos, cuando cumplía lo que tenía que cumplir, entonces regresaba con su familia y regresaba a su trabajo. Era algo así, de fácil. Porque iban delante de Dios por agradecimiento. Entonces, ¿hasta dónde llega nuestro compromiso? Podían durar un mes, 2 meses, un año, no sé, toda la vida. ¿Hasta dónde llega tu compromiso? ¿De qué manera manifestamos este compromiso con Dios? Es decir, tú en tu vida, ¿cómo manifiestas tu compromiso con Dios? Cuando alguien, por ejemplo, te invita a algo pecaminoso, ¿qué haces? ¿Lo aceptas? Cuando alguien a lo mejor está hablando de algo que no es agradable o que no honra a Dios, ¿qué haces? ¿Lo aceptas? ¿Te callas? ¿Cómo manifestamos nuestro compromiso delante de la gente? Ese compromiso que tenemos con Dios. ¿De qué manera lo manifestamos? ¿Hace cuánto que dejamos ese compromiso con Dios por cumplir otros compromisos tal vez más importantes? Tal vez en algún momento. Tú te acuerdas, y no estoy hablando del compromiso que el pastor Alejandro te dijo ayer, no, del que tú hiciste. Porque luego de repente hablamos, ¿sí te pasa? O nomás a mí me pasó. Hablamos, y entonces hablamos a veces hasta de más, y entonces decimos, Señor, si tú me haces esto, si tú me ayudas con esto, Señor, si tú me haces el trabajo que yo quería, Señor, si esto, yo me voy a dedicar, Señor, a ti. Y te voy a dar el diezmo siempre, Señor. Ayúdame. Y Dios te da un trabajo y pasó todo menos que le diste gracias, ni que trajiste nada. Señor, yo te quiero servir, Dios. Si me sanas del coronavirus, Dios, entonces yo voy a servirte de una manera impresionante. ¿Hasta cuándo llegó tu compromiso? ¿Hasta cuándo nos llegó? Hablo de mí, te hablo de mí. De repente cuando en algún momento, dice la palabra, tenemos nuestro primer amor, decimos, no, sí, hasta allá, no, sí, esto, no, sí, aquello. O tal vez Dios ha puesto en tu corazón algo bien padre, no un proyecto padre. Y entonces dices, sí, y al principio, no, sí, lo vamos a hacer, y después, ya, se te olvidó. ¿Hasta dónde llega tu compromiso? ¿Hasta dónde llega ese compromiso con Dios? ¿Y en qué momento lo desplazamos o lo pusimos en el cajón por ir a cumplir otros compromisos, entre comillas, subrayado, más importantes que nuestro compromiso con Dios? ¿Hasta dónde llega? Y ahora te pregunto, ¿qué le prometiste a Dios? Y no lo has cumplido. ¿Qué le prometiste? Todos nosotros aquí hemos hecho una promesa, mínimo una promesa a Dios. ¿Sabes cuál? Señor, te acepto como mi Señor y Salvador. Sé el dueño de mi vida. Quiero hacer tu voluntad. Sé mi Señor. Dime qué hacer. Y entonces todos nosotros hicimos ese compromiso, esa promesa a Dios. Señor, ¿qué quieres que haga? ¿A dónde quieres que vaya, Señor? ¿De qué manera quieres que te sirva? Padre, yo quiero ir, yo quiero hacer. Y entonces ya lo cumpliste. Y si se te ha olvidado, ¿qué pasó? ¿Por qué no lo has cumplido? ¿Qué ha pasado en todo este tiempo? ¿Te has sentido desanimado? A lo mejor en algún momento dices, es que lo que pasa es que, híjole, y se viene el invierno, y es que aquello, y es que la gente, y es que, y puedo echarle la culpa a todos, ¿no? ¿Sabes algo? Toda esta semana, yo, te hablo de mí, toda esta semana he estado bien desanimado. Así, feo. Así de decir, no, Señor, ya no quiero.
Y tú vas a decir, ¿pero cómo? No nos dejes, no nos voy a dejar a nadie. Yo le sigo para adelante, ya no puedo rajarme. Yo le sigo para adelante, pero no por mí, sino por el compromiso que yo tengo con Dios. A lo que quiero darte a entender es que el desánimo llega. Y llega todos los días. Y yo no estoy exento de sufrir desánimo. De verdad, todas las semanas andaba así como que arrastrando la cobija. Bien feo. Pero Señor, sigo adelante, seguimos adelante, Dios. Nada más dame fuerzas. Nada más dame vida para seguir adelante, Dios. Lo que tú quieras hacer. Entonces, a lo mejor un compromiso que hiciste con Dios, a lo mejor ya se te olvidó, o lo dejaste en el cajón, o a lo mejor lo has cambiado por otra cosa. Pero sabes, no se te olvide el compromiso que hiciste con Él. No se te olvide ese fuego que empezó a quemar allí en tu corazón por hacer aquello que Dios te estaba poniendo, por lo que el Espíritu Santo te estaba diciendo, haz esto, haz aquello. No se te olvide, desempólvalo. Y entonces deja que Dios empiece a trabajar otra vez en eso. Porque a veces de verdad lo dejamos por cosas, de repente pensamos más importantes. ¿Qué le prometiste a Dios y no lo has cumplido? Versículo 3 y versículo 4 de Números, capítulo 6. Dice, aquel que se haya dedicado siendo un nazareo, 3, se abstendrá de vino y de sidra. No beberá vinagre de vino, ni vinagre de sidra, ni beberá ningún licor de uvas, ni tampoco comerá uvas frescas ni secas. Todo el tiempo de su nazareato, de todo lo que se hace de la vid, de los granillos hasta el ollejo, no comerá. Un nazareo no podía comer ni uvitas pasa, ni pasitas. ¿Qué vamos a hacer? Un arroz con leche, le pones pasas. No podía comer pasas. ¿Te imaginas? Y dice, ni el ollejo es la cáscara. O sea, ni la cáscara podían comer, ni las semillitas de la uva. Uva sin semilla. No podían comer absolutamente nada que tuviera que ver con la vid, con las uvas. ¿Se te hace algo como extraño? Bueno, tiene un significado. Y entonces te voy a decir lo siguiente. Cuidado con lo que entra en tu vida. Cuando hablamos de uvas, cuando hablamos de lo de la vid, hablamos de que tenemos que tener cuidado con lo que entra en nuestro corazón. Porque lo que entra en nuestro corazón, ¿eso qué también? ¿Qué le pasa? Sale, porque de la abundancia del corazón habla tu boca. Dice Lucas capítulo 6, versículo 43. Lucas capítulo 6, versículo 43. Dice lo siguiente. Lucas 6, 43. Dice, no es buen árbol el que da malos frutos, ni árbol malo el que da buen fruto, porque cada árbol se conoce por su fruto, pues no se cosechan higos de los espinos, ni de las zarzas se vendimian uvas. El hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces, ¿de dónde saca el hombre bueno? De su corazón. ¿De dónde saca el hombre malo? De su corazón. Bueno, ahora busca Jeremías capítulo 17. Jeremías capítulo 17. El árbol bueno da frutos buenos. El árbol malo da frutos malos. El hombre bueno saca de lo que hay en su corazón. El hombre malo saca de lo que hay en su corazón. Jeremías capítulo 17, versículo 5, dice, así ha dicho Jehová, maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo, y su corazón se aparta de Jehová. Será como la retama en el desierto, y no verá cuando viene el bien, sino que morará en los sequedales en el desierto, en tierra despoblada y deshabitada. Bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová, porque será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde y en el año de sequía no se fatigará ni dejará de dar fruto. Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso, ¿quién lo conocerá?
Yo Jehová que escudriño la mente, que pruebo el corazón para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Ok. ¿Qué es una retama? Dice, será como retama en el desierto. Una retama es un arbusto de esos secos. Prácticamente son de esos arbustos que dan vueltas y cuando no hay nada. Se salen en las películas. Es como una retama, un arbusto seco. Pero dice, el que confía en Dios, entonces, dice, es como un árbol que está plantado junto a aguas. Y entonces tiene su hoja no cae, y entonces ese árbol da fruto. Ahora, del buen fruto se conoce el árbol. Del mal fruto se conoce el árbol malo. Entonces, fíjate bien. Esa primera cosa es cuidado con lo que metes a tu vida. Porque de eso mismo también va a salir. Si ya de cajón, mi hermano, nuestro corazón es perverso, dice la palabra, más perverso es el corazón, ¿quién lo conocerá? Si ya de cajón nuestro corazón es perverso, ¿por qué lo vas a alimentar con más perversidades? O sea, si ya eres perverso, ¿para qué le pones más? ¿Para qué te alimentas más de cosas perversas? En Mateo capítulo 15, versículo 18, búscalo por favor. Mateo 15, 18. Mateo 15, 18. Mateo 15, 18 dice, pero lo que sale de la boca del corazón sale, y esto contamina al hombre. Porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Estas cosas son las que contaminan al hombre. ¿Qué cosas son las que contaminan al hombre? Lo que sale de su corazón. Blasfemias, hurtos, fornicaciones, adulterios, mentiras. Todo eso es lo que contamina al hombre. Y entonces, si ya nuestro corazón es perverso, ¿por qué le vas a meter más perversidades? O sea, ya no lo ayudes. O sea, ya no le metas más. Si tú sabes que tienes problemas con algo, o sea, no sigas metiendo esos problemas a tu vida. Si ya sabes que estás batallando con X cosa, no le sigas metiendo toda esa mugre a tu vida. Porque ya si de por sí tu corazón es perverso, imagínate cómo va a ser perversote. Y luego el asunto es, no solamente eso, o sea, qué bueno que se quedara nada más en nosotros, perversotes, pero el asunto es que andamos pervirtiendo todo lo demás. El asunto es que andamos manchando y contaminando todo lo que se nos pone a nuestro alrededor. El asunto es que nuestra boca escupe veneno de esa perversidad. Eso es lo malo. No le metas más cosas a tu corazón. Cuando el nazareo eliminaba el fruto de las uvas, de la vid, significaba que renunciaba a todo gozo o placer ofrecido por el mundo, siendo que ahora su gozo y placer son Dios mismo. O sea, en aquel entonces, el vino, las uvas, todo eso, era como un sinónimo de gozo. Ah, es que vamos a festejar, ¿no? Pues vino, ¿no? Ah, es que vamos a hacer, no, pues vino, ¿no? Y entonces la gente se alegraba y se alegraba con el vino y todo el rollo. Era como un sinónimo de alegría, de abundancia, de cosas así. Pero cuando un nazareo renunciaba a eso, prácticamente estaba diciendo, mi placer y mi gozo ahora están en Dios. Yo ya no dependo de esas cosas para sentirme alegre. Yo ya no dependo del vino para que en las fiestas yo sentirme a gusto, sentirme tranquilo, relajado, bien. Yo ya no dependo de todo eso. Técnicamente el motivo de mi gozo no es el mundo, sino Dios. Entonces cuando este principio se altera, entendemos que mi gozo siempre estuvo en otra parte, nunca en Dios. Es decir, si yo estoy diciendo mi vida es para Dios, mi deleite es Dios, pero sigo con un deleite en el mundo, entonces tu deleite no es Dios. Porque dice Colosenses 2:9 que en Él habita corporalmente la plenitud de la deidad y en Él estáis completos, Colosenses 2:10. Entonces cuando tú y yo buscamos gozo y deleite en otra cosa que no es Dios, seguimos en el mundo. Entonces cuando al nazareo decía, ni siquiera las pasas puedes comer, entonces decía, nada de lo que hay en el fruto de la uva, nada de lo que hay, que significa uva,
para que para el mundo significa deleite o gozo, será para ti, sino que tu gozo es Dios. Entonces, ese principio muchas veces es alterado. Y entonces entendemos que mi gozo no es Dios enteramente. Entendemos que mi gozo está en otra parte. Filipenses capítulo 2, versículo 4 al 8, habla acerca de que Jesús se negó a sí mismo. Y al negarse a sí mismo, entonces dice, no tuvo cosa a que aferrarse como Dios, sino que despojándose de su deidad, vino y se hizo hombre para morir en la cruz por ti y por mí. Y entonces dice, haya este mismo sentir en todos vosotros. Este sentir que hubo también en Jesús. Ahora, ¿cuántos decimos que servimos a Dios, pero amamos y nos aferramos todavía al mundo? Yo te pregunto, ¿tú estás aferrado al mundo? ¿Estás aferrado a lo que el mundo te puede ofrecer? ¿Estás aferrado a lo que el mundo te puede dar? ¿Estás aferrado a lo que el mundo puede hacer en tu vida? Muchas veces como cristianos seguimos aferrados a lo que el mundo nos ofrece. El principio, mi hermano, detrás de este requisito implica entender que la autonegación es parte de esta consagración. Y entonces alguien pudiera decir, ¡ay, qué aburrido! ¡Ay, es que si no, no hay fruto de la vida, entonces, ¡ay, qué aburrido! ¡Ay, es que si no podemos probar un poquito del mundo, ¡ay, qué aburrido los cristianos! Y por eso mucha gente deja esto. Por eso mucha gente no lo entiende. La autonegación es parte del servicio a Dios también. Luego, vete al versículo 5. Ya hablamos de que no podían beber nada, ¿no? Y luego el versículo 5, capítulo 6 de Números. Todo el tiempo del voto de su nazareato no pasará navaja sobre su cabeza hasta que sean cumplidos los días de su apartamiento a Jehová. Será santo, dejará crecer su cabello. Dejará crecer su cabello. La primera es cuidado con lo que metes en tu corazón. La segunda es cuidado con tu apariencia. Cuidado con tu apariencia. En Efesios capítulo 4, versículo 22. Efesios 4, 22 dice. Efesios 4, 22. Dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Vestíos del nuevo hombre. El viejo hombre estaba viciado conforme a los deseos engañosos del mundo. Había perdido toda sensibilidad, había perdido toda bendición de parte de Dios, toda perspectiva delante de Dios por querer seguir viviendo en el mundo. Cuando nosotros queremos seguir aferrándonos al mundo, empezamos a perder toda la perspectiva del reino de Dios. Y entonces si yo te dijera, oye, quiero hablar contigo de algo espiritual. Oye, quiero hablar contigo de la situación espiritual que nos rodea alrededor. Toda la situación espiritual que nos rodea ahorita que estamos aquí. Quiero hablarte de la situación espiritual. ¿Lo vas a entender? ¿O solamente vas a ver barbechos y caminos polvorientos? Cuando te hablo acerca de una intención espiritual de Dios en nuestras vidas, ¿lo vas a entender? Muchas veces, mi hermano, de verdad, por estar aferrados al mundo, perdemos la perspectiva de Dios. Cuando entonces seguimos viciados conforme a lo que el mundo ofrece. Cuando el nazareo se dejaba crecer el cabello, se distinguía de las demás personas, haciendo énfasis en que buscaba la aprobación de la gente. No buscaba la aprobación de la gente, sino la aprobación de Dios. Gálatas 1:10 dice Pablo, si yo sirvo a la gente, entonces no estoy sirviendo a Jesús. Y yo no sirvo a la gente, yo sirvo a Jesús. Entonces, cuando ellos se dejaban crecer el pelo, esa señal demostraba algo que estaba pasando en su interior. Demostraba externamente
de lo que estaba pasando internamente, su consagración a Dios. Entonces, no podemos decir que servimos a Dios como hijos de Dios y amamos a Dios si no provocamos un reflejo externo de lo que está pasando acá dentro de nuestro corazón. No podemos decir, sí, yo soy un hijo de Dios y entonces, híjole, ¿cómo está tu apariencia? Por eso te digo, cuidado con tu apariencia. La primera es cuidado con lo que entra en tu corazón. La segunda es cuidado con tu apariencia. Cuidado cómo estás en fuera, porque entonces a veces lo externo refleja lo interno. Cuando, por ejemplo, bautizamos a una persona, yo les he dicho siempre, el bautismo en agua significa lo que Dios está obrando en tu corazón, lo que Dios te está diciendo aquí dentro de tu corazón. Entonces, externamente tú dices, yo quiero ser diferente, aunque ya Dios está obrando aquí en lo interno. ¿Cómo sabemos el avance de la edificación del evangelio en nuestras vidas? ¿Cómo sabes que una persona está madura en el evangelio? ¿Porque se saben muchos versículos? No, eso no es una garantía. La garantía de que una persona es madura en el evangelio es por causa de lo que hace, de cómo se comporta, lo externo. No debería ser así, pero lo es. Tal vez yo puedo decir, ok, tú eres un hijo de Dios, pero yo no puedo ver tu interior. O sea, yo no puedo abrirte así tu interior. Ay, sí, tu corazón. Ay, sí, por dentro eres hijo de Dios, pero por fuera no lo eres. Yo no puedo decir eso. Yo no puedo ver tu interior. Solamente Dios lo puede ver. Entonces, si lo sabe Dios, pues que al mundo, ¿qué le importa si saberlo, no? Bueno, es que recuerda que el pueblo de Israel fue llamado para ser un ejemplo. Y la iglesia es llamada también para ser un ejemplo. Un ejemplo para todos los que hay alrededor de nosotros. El exterior no cuenta, pero al mismo tiempo cuenta. Porque entonces a través de tu exterior, a través de tu ser exterior, entonces tú demuestras quién es Dios. Y Dios se muestra y la gente dice, mira, ese es hijo de Dios. Él dice que es cristiano. Mira. O sea, a través de lo que pasa en nuestro exterior, estamos demostrando lo que hay adentro. ¿Cómo saber el avance de la edificación del evangelio en nuestras vidas? No puedo saberlo, yo no puedo meterme en tu corazón, pero sí puedo ver tu vida. Y sí puedo ver tu face. Tristemente, el árbol se conoce por sus frutos. Y como decía la palabra, si tú estás alejado de Dios y estás confiando en el hombre, entonces eres como una retama, como un arbusto en el desierto. Pero si confías en Dios, entonces eres como un árbol plantado junto a aguas y das fruto. El árbol se conoce por sus frutos. De la abundancia del corazón habla la boca. El buen hombre del buen tesoro de su corazón saca. ¿Qué estás metiendo en tu corazón? Por eso te digo, cuidado con lo que metes. Cuidado con tu apariencia, porque entonces tu exterior refleja lo que hay adentro de ti. ¿Sigues luchando con ciertas cosas de tu vida? Entonces, uno, haz de Dios tu gozo. Y dos, permite que Dios actúe en tu interior para que tu exterior se renueve. Cuando hablamos, por ejemplo, Colosenses capítulo 3, versículos 5 al 10. Colosenses 3, versículos 5 al 10. Fíjate. Colosenses 3, versículos 5 al 10. Dice, haced morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo, cuando vivíais en ellas. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas, ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos y revestido de nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó se va renovando hasta el conocimiento pleno. Aquí habla acerca de un cambio de vida y el título tal vez diga en tu Biblia la vida antigua y la vida nueva. Entonces hay un cambio exterior de lo que está pasando en mi interior. Y entonces renuncio a lo terrenal, hago morir lo terrenal en mi vida, en mi corazón. Y entonces hay manifestaciones externas de ese pecado o de ese vivir mi vida. Fornicación, impureza, pasiones, bla, bla, bla. Hay una manifestación externa del pecado en mi corazón.
Y así como hay una manifestación externa del pecado en mi corazón, también tiene que haber una manifestación externa de la pureza y de la santidad y de la obediencia en mi corazón. ¿Cómo ver que un cristiano es maduro? Fíjate en su vida. Te repito, no es saberte muchos versículos, porque a veces pensamos, yo creía, mi hermano, yo creía que ser un cristiano maduro era alguien que se sabía ese hermano con el cual vas y te dice hartos versículos. No, mira como dice Filipenses, no, mira como dice, debería de saberlo, ya hace mucho que debes saberlo, te lo debes saber de memoria. No, qué bueno que te lo sepas, pero vive los versículos, vive la Biblia. El asunto no es saberte la Biblia, el asunto es vivirla. Esa es la gran diferencia. Punto 3 y último, versículos 6 al 8 de Números, capítulo 6, versículos 6 al 8. Entonces ya hablamos de que no podía comer ni pasas, y hablamos de que tenía que dejar su cabello largo, o que no se lo cortara. Versículo 6, todo el tiempo que se aparte para Jehová, no se acercará a persona muerta, ni aun por su padre, ni por su madre, ni por su hermano, ni por su hermana podrá contaminarse cuando mueran, porque la consagración de su Dios tiene sobre su cabeza. Todo el tiempo de su nazareato será santo para Jehová. No podían tocar a ninguna persona muerta. No podían tocar nada, ningún cadáver, ni su mamá, ni su papá. Qué duro habría sido ser un nazareo y que tu papá se hubiera muerto, o tu mamá se hubiera muerto. Qué duro, porque tal vez ni siquiera pudieras ir al velorio, porque tal vez ni siquiera pudieras abrazarlo por la última vez. Y entonces ahí hay muchas cosas que decir, como Dios es lo más importante que aún nuestra propia familia, como el amor a Dios es más importante y mi compromiso a Dios, porque a veces también pensamos de repente medio raro y decimos, Señor, es que pues tú entiendes, Dios, tú entiendes que mi familia, tú entiendes que esto, pero ten cuidado, porque también mi familia, también mi esposo, mi esposa puede convertirse en un ídolo. Mis hijos pueden convertirse en un ídolo que yo ponga por encima de Dios. Debemos tener mucho cuidado. Ahora, el punto 3 y último dice, cuidado con tus relaciones. Cuidado con tu apariencia, cuidado con lo que entra y cuidado con tus relaciones. Cuando el nazareo cumplía su voto, debía de apartarse de todo aquello que fuera ocasión de muerte. Actualmente, mi hermano, debemos de apartarnos del pecado y de su obra destructora. Pero, ¿qué hay de los demás? O sea, sí, debo de apartarme, pero ¿qué hay de los demás? ¿Qué hay de los que nos rodean? Mira, debemos de tener sabiduría en esto. Pero si algo o alguien nos aparta de Dios, debemos de apartarnos de Él o de eso que nos está haciendo daño. En Efesios capítulo 5, versículo 1 al 12. Efesios capítulo 5, versículo 1 al 12 dice lo siguiente. Efesios 5, del 1 al 12. Dice, sed pues imitadores del pastor, como hijos amados, y andad en amor, como también Cristo nos amó, y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. ¿Sí dice ser imitadores de los hombres? No, dice ser imitadores de Dios. Ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante, pero fornicación y toda inmundicia o avaricia ni aun se nombra entre vosotros, como conviene a santos, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truanerías que no convienen, sino antes bien acciones de gracias, porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seáis pues partícipes con ellos, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz, pues porque el fruto del Espíritu es toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor, y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas, porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Ahora, tenemos que tener mucha sabiduría en esto. Tal vez tú puedes decir, yo me alejo, pero ¿qué con los demás? ¿Qué con los que te rodean? Aquí dice que no seamos partícipes.
Ten cuidado, tenemos que ser muy sabios. Si alguna cosa te está alejando de Dios, tienes que ser muy sabio al respecto. Si alguna persona te está alejando de Dios, tienes que ser bien sabio al respecto. No permitas que nadie te aleje de Dios. La muerte nunca será buena compañera. El pecado nunca dará buenos resultados. Y las tinieblas nunca van a resolver tus problemas. La muerte nunca será buena compañera. El pecado nunca dará buenos resultados. Y las tinieblas nunca resolverán tus problemas. Eso es cierto. Entonces yo no quiero ni ser compañero de algo que tenga muerte o tenga que ver con pecado. Yo no quiero tener el pecado en mi vida porque no me va a dar buenos resultados. Eso no me lleva a ninguna parte buena. Y entonces yo no quiero andar en tinieblas ni con gente que anda en tinieblas porque no me va a resolver mis problemas. ¿Cómo pretendes que alguien que está mal te dé un buen consejo? ¿Cómo pretendes que alguien que no tiene temor de Dios te dé un buen consejo? Busca el consejo bíblico en tu vida. Busca el consejo de Dios en tu vida. Hay personas que te pueden ayudar, sí, pero busca a Dios. Y busca lo que Él tiene para ti. Y busca su palabra específica y su instrucción específica para tu vida. Dios puede hablarte a ti. Dios no hace acepción de personas. Y Dios quiere hablarte. Y Dios quiere que lo busques. Y Dios quiere que lo llames. El asunto es, ¿quieres? ¿Quieres dar un poco más? ¿Quieres dar un poquito más de lo que ya has dado? ¿Quieres dar un poquito más de tu vida de lo que ya has dado? ¿O quieres que te conteste Dios como me contestó a mí? Yo le pregunté, ¿con qué te puedo dar más gloria? ¿Quieres que Dios te conteste? Ya te lo ahorro con tu vida entera. ¿Cómo hacerlo? Entonces, busca de Dios. Oramos. Cierra tus ojos. Padre Santo, te damos muchas gracias, Padre. Te damos muchas gracias, Espíritu Santo, por estar aquí, por acompañarnos, bendecirnos, guiarnos, Dios. Ayudarnos a entender, Señor, que tu voluntad es buena, agradable y perfecta. Y también que lo que tú haces, Señor, es bueno, es suficiente en nuestras vidas. Confiamos en ti. Ayúdanos, Dios, a creer, a seguir, Señor, esa línea, Señor, de acción que tienes para nosotros. Buscamos tu favor cada día, Señor. Queremos, Dios, agradarte a ti. Señor, bendice la vida de mis hermanos. Ayúdalos, Señor, a darte a ti la gloria, Señor. Y tal vez, Señor, a buscarte más, a clamar más, a llamarte más. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor. Amén. Dios los bendiga. Muchísimas gracias por estar aquí. Un abrazo para todos. Gracias por venir hasta acá. Se quedan entonces los muchachos, se van a quedar